Nuestro próximo invitado, Claudia. Es un reconocido periodista, cronista y consultor político argentino distinguido con el premio CONEX 2017 en análisis político. Además cuenta con una extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión, habiendo sido editor de Ámbito Financiero y actual columnista de Diario Clarín. Es doctor en Filosofía y Letras y autor de varios libros sobre la actualidad política del país, como Macri Confidencial y El Papa Peronista. Presentamos al analista político Ignacio Zuleta. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Aquí Nuriam te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo viste lo de ayer? ¿A qué te referís? Que el Senado finalmente no pudo, a esto que venía cosas. comentando recién, el Senado finalmente no pudo llevar adelante la sesión por falta de quórum, el gobierno de alguna manera aliado para esto con el PRO, la UCR, que colaboraron en igual sentido, ¿no? Con toda la interna que trajo interna. Creo que el episodio Adorni es un capítulo más del ciclo preelectoral del 2027, en donde cada sector político juega sus cartas. Han encontrado la debilidad de este funcionario del gobierno, que pues, no se sabe si es responsable o no de alguna irregularidad, se lo probará la justicia, pero es cierto que la debilidad en la defensa que hace el gobierno es un gobierno débil en todo sentido, así que Adorni sea débil es parte de un gobierno muy débil, un gobierno que no tiene partido, no tiene gobernadores, no tiene legisladores, los funcionarios se los dio Cambiemos, los programas son los de Cambiemos, en su gabinete los mismos ministros que tuvo Macri en su momento. Un gobierno de minorías que tiene en Argentina en todo lo que va del siglo XX. Dualde fue gobierno de minorías, lo fue Macri, lo es Milei, lo fue Alberto Fernández, que era minoritario frente a Massa y Cristina. Así a mí no me sorprende. Son episodios y cada uno los mira según su interés. Que no se llegara al Senado. Ayer fue de conveniencia de todos los sectores. Al gobierno le conviene que Adorni no se vaya y se prolongue y siga siendo el caramelo de madera para que la oposición y un sector de la opinión se concentre en pequeñeces cuando hay problemas efectivamente más graves para atender. Adorni no es un funcionario importante, es un funcionario intrascendente. Ni es jefe de gabinete, ni es vocero. Defendiendo a Adorni, el gobierno no está defendiendo a un ministro central en la gestión, como pudo ser, no es lo mismo que era defender a Cavallo con Menem o defender a otros funcionarios de nuestros gobiernos. Es un funcionario intrascendente, no es un político, es un hombre que entra a la política con Milei, queda. Ahora, Se de va, todos si modos... quiere, no cambia nada. Está bien, pero O sea, que al gobierno le conviene que esto se prolongue. Su lugar dentro... A la oposición también le conviene. A la oposición también le conviene. ¿Por qué le conviene? Y porque ve al gobierno abochornado, sin saber qué hacer, como pierde prestigio en el voto moderado y de centro, que es el que en última instancia respaldó a Milei para ser presidente. A la oposición también le conviene, por eso no baja el peronismo. Tercero, a los aliados del gobierno que bajaron y se sentaron, cumplen con su electorado, que es el electorado de centro moderado, radicalismo, PRO, y no quedan pegados a este debate. O sea, le convenía a todos. Lo que pasó, además, el peronismo logró que no se trate de la ley de inviolabilidad de la propiedad, que es un capítulo de tierras para venta de tierras a extranjeros, que el peronismo se opone. No se trató. Al gobierno tampoco le interesa mucho esos proyectos, porque son proyectos como el de el Super RIGI, proyectos para pasado mañana, dentro de 15 años, para hacer cosas que en Argentina no se hacen, inteligencia artificial, fantasías, digamos, tampoco son proyectos importantes. O sea que en realidad forma parte de la picaresca preelectoral, donde cada uno tironea para su lado.
Ahora, de todos modos, ayer el PJ tampoco termina juntando el quórum necesario cuando en realidad ellos eran los más interesados para tratar el tema. Vos decís... No creo eso, no tengo esa información. ¿Cuál? ¿Que eran los más interesados o que no estaban en las bancas? Que sean los más interesados, Ellos están interesados en que esta agonía en la imagen del gobierno ante los sectores moderados se prolongue en el tiempo. Vos decís que entienden que esto le sigue provocando un desgaste al gobierno y entonces tiene que seguir. Ellos creen que sí. Yo creo que las denuncias nunca afectan al voto de los partidos, que son votos más bien estables. El peronismo el año pasado, en el peor momento de su historia, con Cristina presa y con la menor cantidad de representación legislativa, sacó 34 puntos. 3 menos que los de Sergio Massa en el año 23, que quedó a 2 puntos de ganar en primera vuelta. Y no se afectó el voto. O sea, esa idea de que las denuncias penales perjudican a los políticos desde las urnas es un error, es un prejuicio. No ocurre eso. El voto de la gente es muy fiel a las formaciones políticas, se modifica muy levemente, pero en general se mantiene firme en un país polarizado ya mucho tiempo. Es decir, además estaba interesado más que nada que no se tratara la ley, el capítulo tierras de la ley de inviolabilidad, que permite venta en tierras de frontera, y que el peronismo directamente iba a retrasarlo sin discutir. Lo logró, que el proyecto no salió. El gobierno no entró. El que hace caer la sesión es el gobierno, porque el gobierno creyó, esto es una hipótesis mía, que la tengo, yo la puedo probar en un debate más fino. Ellos creyeron que la oposición del peronismo, que es una oposición frontal, más la oposición moderada de sus amigos, los que sí se sentaron, alcanzaban los 2/3 de los votos para empezar la interpelación ayer de Adorni. Es decir, no entraron para salvarlo a Adorni. Porque al gobierno le conviene, como a la oposición, que el bochorno o la crisis o el problema Adorni se prolonga en el tiempo. Repito, porque es un funcionario intrascendente. Ahora, su cargo no es intrascendente. No hay ningún problema de la Argentina que pase por Adorni. Vos decís, pero el cargo que representa, más allá de Adorni, el cargo que representa el jefe de gabinete, ¿no hay problemas que pasan por el jefe de gabinete? Ese gobierno gobierna el ministro de Economía, que asume la jefatura de todos los asuntos que serían de un jefe de gabinete. Y te diría que ese es el verdadero poder ejecutivo. Ya hasta te diría ni el presidente se ocupa del área política. Lo dice él, no me interesa la política, la rosca no la quiero. O sea que el jefe de gabinete de este gobierno no es muy importante. Ha pasado en gobiernos anteriores, ¿sí? El jefe de gabinete, que fue Terraño, no fue importante en el gobierno de la Rúa. Claro. Ha habido jefes de gabinete intrascendentes. En el gobierno del peronismo hubo jefes de gabinete peso liviano. Depende de la estructura de cada gobierno. En este gobierno no es importante. Claro. O sea, entonces nadie sabe ni dónde queda la jefatura de gabinete. Ignacio, no sabe cuál es el teléfono, si tienen quit o no tienen quit. Claro. Bueno, ahora sí se sabe si tuvo quit o no. En este caso. No sé. Todo eso después se decanta en la justicia. Claro. Ignacio, Ariel Cohen. Y hay que ver, ¿quién habla? Ariel Cohen, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Quería volver atrás con algo que dijiste que me parece interesante conocer también tu punto. Vos dijiste que este es un gobierno de minoría, un gobierno débil de alguna forma, como la tradición del gobierno de Macri, como la tradición del gobierno de Alberto Fernández. Y en esta condición, ¿cuál es la magia que hace que permanezcan o que tengan y que puedan, por ejemplo, gestionar lo que está pasando en el Congreso, ¿no? ¿Por qué se mantienen y por qué puede ahora el presidente Javier Milei decir ir a pensar en la reelección? ¿Cuál es la magia? ¿Qué pasa en la Argentina? Pero ¿qué magia hay? No sé. La ley del superrío en diputados hace 2 días salió con 130 votos, uno más que el quórum.
para una ley que el gobierno dice que le va a cambiar la vida a todo el mundo, es un fracaso. Porque una ley de esa dimensión, que pretende tantas cosas, para que funcione tiene que salir con 250 votos. Una ley sacada con una diferencia de un voto, te la cambia el próximo gobierno. Te la cambia, el primer vientecito que hay es como una vela en la tormenta, se apaga. Es un fracaso. Ayer no logró ni tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, muy cuestionada por el capítulo Tierras, sí, que es una ley acordada con la oposición amigable, que cuenta con los votos, es el borrador número 12. Yo lo con todas mis notas en Clarín. Ahí se han hecho 12 borradores previos para lograr el acuerdo con la oposición. Y no pudieron sesionar. No es cierto que tenga magia este gobierno. claro. No puede sacar nada del Congreso. Bueno, empezó a sacar algunas cosas, la reforma laboral la sacó, ¿no? Empezó a sacar algunas cosas. Bueno, pero esa reforma laboral la había decretado Macri cuando era gobierno. No es ninguna novedad. Está absolutamente negociada. Como dijo el propio gobierno, la reforma laboral es lo que quiere la CGT y Pichetto. Eso se publicó. Okay. La ley, qué sé yo, la ley de base tenía 700 capítulos, salió con 200. Sí. El DNU 70, que es el plan de gobierno, está invalidado en el Senado, solo tiene vigencia porque el diputado no lo deroga. Está bien, pero son las herramientas con las que cuenta la política de alguna manera. O sea, está bien, pero digo, los goles se ganan, los partidos se ganan por un gol, y bueno, y sí, es así. No, en un país que, y más aún en leyes de pretensión estructural, sacar una ley por un voto no te sirve para nada. No te sirve para nada. Vos decís que porque después las cambian los que siguen. Okay. ¿Por qué no baja el riesgo país? Porque no viene nadie con una ley así. Un tipo que tiene pensado la inversión en la Argentina, en el área que va a proteger presuntamente el RIGI. Cuando ve que la legislatura le aprueba por un voto en diputados, que para esto es la cámara más fácil para el gobierno. Sí. Porque fíjate en el Senado cómo le va, no puede sesionar. Demora la inversión hasta que venga un gobierno que diga, no, yo tengo los proyectos importantes, se sacan por 250 votos, 200. Eso es gobernar. ¿Y por qué crece el PBI? ¿Por qué, no sé, hay actividades más allá de que hay otras a las que todavía les cuesta muchísimo? Hay actividades de las que venimos hablando hace tiempo que tienen una mejora respecto al tiempo que este gobierno llega a la gestión, bueno, muy, muy marcada. La minería, el petróleo, el campo, en parte el sector financiero. ¿Por qué? Si no se hubiese hecho nada, esos sectores tampoco ganarían, ¿o no? Esos tipos vienen ganando plata antes. San Juan exporta más oro que vino, de hace años, de la época de Gioja gobernador. La minería, el petróleo, por Dios. Teníamos a Repsol adentro, que se ha convertido en una petrolera más importante del mundo. Pero vos decís que hubiese venido Piñón Fijo, con todo el respeto a Piñón Fijo, a presidir el país y también le hubiese ido bien al petróleo, la minería, todos estos sectores. La Argentina, que produce dólares, país riquísimo. Es un país descomunal en materia de recursos, que hay que hacerlo funcionar, por supuesto, no funciona bien, yo estoy de acuerdo. Ahora, sobre los indicadores de economía, no me pregunte, yo no soy economista. No, si crece o no el PBI. ¿Y por qué crece? Preguntáselo a un economista. Yo porque siempre tengo la mirada y entiendo perfecto lo que decís y te llamamos por tu análisis político, de hecho, pero entiendo como que van de la mano. No te lo pregunto desde el costado técnico, sino que sí pienso que la política, de hecho, considero que con la política se pueden salvar muchas situaciones económicas también. Cuando hay falta de política y venís flaco en algunos aspectos y bueno, todavía se agrava, de la economía, todavía se agravan más. Por eso, por carencia política que tiene este gobierno como los gobiernos anteriores, tenemos la inflación récord del mundo que tenemos un riesgo país de 500 puntos, tenemos los problemas que la Argentina tiene, estamos fuera del crédito
conflicto interno, hay muchas razones. La clave de la gestión es la política. La política provee el insumo básico de la economía, que es la confianza. Y si no hay política sólida, si un gobierno es débil y no logra construir una mayoría y los consensos para que el país funcione, pasa lo que pasa en la Argentina, que vive con gobiernos débiles, bloqueados, porque no se entiende con la oposición. Vos pensás que el 34% de la elección del año pasado, como lo que sacó Massa, 44 en el 2023, representa la mitad del electorado de la Argentina. Es la provincia de Buenos Aires. El gobierno no tiene diálogo con la provincia de Buenos Aires. Y es la mitad del electorado de la Argentina. ¿Qué gobierno puede prosperar sin un producto para la mitad de su electorado? Puede servir para sostenerse frágilmente, porque en la Argentina hay más votos no peronistas que peronistas. Por eso el no peronismo ha ganado 4 elecciones en los últimos 40 años. Ganó Alfonsín, ganó De la Rúa, ganó Macri y ganó Milei. Ignacio, ¿y cómo...? El peronismo es una minoría frente al no peronismo. Cuando el no peronismo se junta, sí, como pasó con Cambiemos, del cual Milei es un beneficiario, porque el voto de Milei fue el de Cambiemos, le van a ganar al peronismo. Pero tenés que tener una solución para navegar. Te sirve para ganar, pero no para administrar. ¿Y cómo ves hacia adelante el escenario? Ahora termina el Mundial y ya nos metemos en una recta de las elecciones en las provincias y también las elecciones nacionales, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Hablas del eje antiperonista. ¿Cómo ves la... No peronista. No peronista, tenés razón. No pejotista. No pejotista, perfecto. ¿Y cómo ves hacia adelante, no? Porque en PJ están peleando, revolcándose, vaya uno a saber para qué, cómo termina, ¿no? Pero no parece ver también una oferta que pueda emerger pronto, unificada, y para hacerle frente a lo que puede ser el resto, ¿no? ¿Cómo ves hacia adelante? Bueno, ese es un problema del peronismo que viene de hace mucho tiempo. El peronismo viene acumulando... El problema de la Argentina, La Argentina es un país que tiene dos familias políticas que confrontan desde hace más de 100 años. La familia conservadora, de la cual deriva el peronismo, y la familia, digamos, socialdemócrata, diríamos hoy, que viene el radicalismo desde Irigoyen para acá. Esas dos familias concentran la mayoría del voto, 70-80%. Se dividen casi en paridad y confrontan en la última década en las dos coaliciones, lo que es el peronismo y sus aliados, y lo que fue Cambiemos junto por el Cambio. La experiencia de los gobiernos de la última década ha llevado a esas dos familias políticas a mantener con solidez su voto. El peronismo conserva 34, que fueron 37 en la primera vuelta, 23 y 44 en la derrota. O sea, es una masa de votos que el peronismo no resigna, aún con gobiernos de porquería como el de Alberto Fernández, con la inflación de masa, con Cristina en Cana, con 3 gobernadores, han perdido el control del Congreso, con lo cual han perdido el control de la justicia en el Senado, con lo cual Cristina está preso. Yo te aseguro que si el peronismo no perdía el control del Senado y mantenía el control de la justicia, Cristina no estaba presa. Bien. Claro. O sea, esas dos familias se mantienen. Lo que tienen es una crisis formidable de la dirigencia, que no encuentra la forma de representarlo. Vos podés imaginar en perspectiva el disparate de ir en el 2023 con masa de candidatos a presidente, que te tenía el regalito de una inflación de 200% y no te decía cómo iba a salir. O ir con Patricia Bullrich, que perdió, no entró en el balotaje. O sea, era la peor candidata posible de esa coalición. Entonces, las dos coaliciones tienen una crisis dirigencial. Y eso ocurre hoy. En el no peronismo, el no pejotismo con el que gobierna Milei, tiene 5 jefes
peleados entre sí, Patricia Bullrich, Milei, se nos cortó. Sí, sí, como que viene y se va la comunicación, ¿no? ¿Está por ahí o se cortó? Se cortó. Ojalá nos esté escuchando. ¿Nos está escuchando? o el norte. Ah, ahí está, nosotros. Ahí apareció de nuevo. Te perdimos en un momento en la comunicación, Ignacio. ¿Hasta dónde me escucharon? No, ahora te escuchamos que estabas haciendo el detalle y la descripción de lo que sucede en el norte. Claro, sí, el peronismo tiene una fragmentación de su dirigencia que se pelean en la cúpula. Ahora, el electorado está ahí, firme, y no se va a modificar. Y el no pejotismo también lo tiene a candidatos o jefes de distintos, carecen de liderazgo. Bien. Entonces no hay yo creo más bien, si me preguntas qué podría pasar, yo creo que va a haber una campaña polarizada y una elección que puede ser entre candidatos estos 3/3 o qué sé yo, 4/4. Un poco lo que pasó Claro. en el 23, que Bien. llegaron 5 a la primera vuelta. Bien. Yo Ignacio, creo que te esa agradecemos fragmentación mucho. se va a prolongar. No, te agradecemos mucho este contacto que sonó el top de las noticias. Te mandamos un saludo grande desde aquí. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Y Hasta al luego. público. Ignacio Zuleta, analista político, pasando por a las 7 a.m. Hacemos Radio Noticias del Plato 8:30. Llega la voz de Federico Smith.